momentos, con mucho gusto, a alguien que nos ha acompañado en más de una oportunidad sobre... Creo que este es el caso más impresionante, pero les decíamos, independientemente que aterricemos en algunos detalles de este caso, lo que nos importa es que este caso no pase desapercibido. Es decir, que dentro de 15 días, digamos que atendiendo situaciones y circunstancias que también puedan ser importantes, nos olvidemos de esto. Es decir, que la nueva información que pueda ser impactante nos haga o nos provoque el olvido de situaciones de esta magnitud, como las que ha ocurrido concretamente en el departamento de Maldonado y de La Valleja también. Estamos recibiendo a Adriana Savio Corvino, embajadora para el Uruguay en International Criminal Profiler Society, psicóloga recibida en la UDELAR, que es directora ejecutiva en el Instituto de Psicología Forense de nuestro país, psicóloga clínica en ANEP, y que también con experiencia internacional, en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, etcétera, etcétera. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Qué primer comentario harías sobre esto? ¿Cómo debemos tomar como sociedad? Porque las redes sociales han hervido, la sociedad, creo que en muchos casos con hipocresía, parece haberse sorprendido que este tipo de casos sucedan. Y sí, el caso es terrible, ¿verdad? Es estremecedor. Pero lo hemos manifestado en más de una oportunidad. Vayan tempranito al Pereira Rosell todos los días y se van a encontrar con situaciones realmente estremecedoras. Tal vez no con un final trágico shakespeariano como pero que de alguna forma habla de cómo las relaciones humanas en nuestro país, los vínculos sociales y familiares, están en estado de altísima preocupación, o deberían estarlo para todos. ¿Cuál sería lo primero que dirías a propósito de esto? Bueno, antes que nada agradecerte la invitación, hacer una pequeña aclaracioncita de 2 segundos que de ANEP yo ya estoy actualmente desafectada. Ahí está, una actualización. Estuviste en ANEP. Perdón que tenga que hacer la aclaración, pero corresponde. Muchas gracias por la invitación, Jorge. La verdad que muy impactamos. A ver, las características evolutivas de una sociedad se tipifican en base a cómo esta sociedad protege a sus seres o sus integrantes más débiles, ¿no verdad? En este caso, estamos frente a un caso donde hay como una falla en cuanto a la protección frente a este menor, ¿no verdad? Es un caso muy impactante desde ese punto de vista. Hay varios puntos como para poder tomar el caso. A mí personalmente es un caso que me impacta por el desenlace que tiene, que en realidad que es lo que impactó realmente a toda la sociedad, inclusive a los allegados del núcleo familiar de este director técnico y del núcleo, por supuesto, antes que nada, el núcleo familiar de esta mamá y de este chiquito. Creo que es un caso donde tenemos que trabajar en la prevención a futuro, a ver qué es lo que se puede hacer frente a la circunstancia para evitar este tipo de situaciones que, a ver, claramente con el diario del lunes todo el mundo puede tener la opinión más acertada. Hubo una situación que estaba relacionada con un tema de tiempos, de plazos, de intervención que tenía que haber sido justa en el momento justo y que quizás, diríamos, hubo un desplazamiento de plazos con respecto a esa intervención. Y con respecto a ese aspecto, bueno, ahí creo que fue donde apareció justamente la falla. Yo te estaba hablando hoy antes de empezar la nota que a mí, yo por ejemplo, este tipo de situaciones las he visto en distintas circunstancias parecidas al caso de este menor que gracias a Dios no se han desenlazado así tan terriblemente, y el nombre que yo personalmente le doy son de alguna manera actos criminales blandos, ¿no? O grises, como yo lo llamo. Son circunstancias cotidianas que en realidad quedan en un
plano de lo claroscuro y que los aspectos penales o jurídicos no pueden, diríamos, intervenir de manera inmediata. Por ejemplo, en esta situación lo que se da es una circunstancia desafortunada porque aparentemente la mamá de Felipe toma contacto con la psicóloga explica que ese menor tiene que alejarse del contacto de Fernando Sierra, que es el director técnico en esta circunstancia, que tenía muchísimo contacto con él. Evidentemente la psicóloga, o sea, mi colega, ve algún tipo de indicador de algún tipo relacionado a... O fue más explícita, no lo sabemos. Quizá fue más explícita porque también no sabemos, no tenemos acceso al informe que se le dio a la mamá. La mamá de manera inmediata habla con él, pero aparentemente ya había tenido contacto previamente y le había explicado que el menor estaba en contacto con la psicóloga y la psicóloga había recomendado que no tuviera más acceso. Evidentemente este dato es tomado por Fernando de una manera negativa, según lo que dicen inclusive allegados al núcleo de él. Sí, pero discúlpame que te corte, no. Pero vamos por partes, sí. ¿No? Frente a una advertencia que se hace, y nos vamos de este tema, no quiero un juicio a la madre ni al padre, cada cual lo puede tener, pero frente a una circunstancia de esta naturaleza, una psicóloga nos expresa por razones que todos estamos especulando e imaginando, pero que no conocemos bien. Pero hubo una advertencia, se ve que severa. Hubo una alerta, se ve que severo. Ese alerta no sale de la psicóloga, sale seguramente de lo que la psicóloga indagó con el niño. Exacto. Y con lo que el niño empezó a, digamos, de alguna manera a transmitir. Exacto. Tal vez involuntariamente, pero ese niño empezó a hablar de una circunstancia. ¿Qué se debe hacer frente a una circunstancia de esa naturaleza? ¿Se debe hablar con la persona y decirle no te acerque más? ¿O se debe ir concretamente a lo más profundo e ir a la policía y concretamente quiero investigar este caso porque se me dice que una psicóloga me está generando advertencias serias sobre actitudes con mi hijo? Bueno, es la pregunta, ¿no, verdad? O sea, en realidad nosotros, actuamos de alguna manera con una responsabilidad frente a este tipo de casos, porque ni bien aparecen indicadores que en este caso yo no sé qué porcentaje de compromiso tenían totalmente estos indicadores frente a la situación de hipótesis de abuso que ya pudo percibir la psicóloga o no. Nosotros tenemos la obligación de hablar, obviamente, con el adulto referente y posteriormente, apuntar a la necesidad de que si el adulto referente contempla, se hace una denuncia y ya se hace capaz que una medida cautelar o se toma una medida cautelar en la parte de, diríamos, el juzgado de familia correspondiente, de manera inmediata, ¿no, verdad? Hay algo que tiene que ver con, que se llama en realidad proceso de seducción, que aparece en este tipo de chiquitos cuando hay situaciones de abuso, tanto psicológicas, que en realidad primero inicia así el proceso, y posteriormente físicas, que nosotros podemos detectar a través de indicadores proyectivos en el dibujo, en la aplicación de test en la clínica y en el tipo del diálogo y el discurso con el niño. Eso ya se trabaja. Evidentemente acá mi colega ya identificó algo de ese orden. Claro. Y fue lo que advirtió a esta mamá. Pero la cuestión es que era lo que yo te decía de los actos criminales, entre comillas, blandos, que vendría a ser la brecha por donde este sujeto, este director técnico se mete, ¿no, verdad? O sea, la cuestión es, diríamos, la mamá, cómo maneja eso en los tiempos que lo maneja, sacando esta cuestión de los culpables o no culpables, que se manejó quizás no lo más acertadamente posible. Él actuó muy rápidamente también. Es cierto, los episodios fueron muy rápidos. Muy rápidos. Él, en una cuestión de horas, ya cuando ve que la posición de la madre es terminante, actúa de manera inmediata y accede al colegio, a la escuela. Yo siempre en este tipo de casos les recomiendo a las madres que pidan expresamente, aunque no haya un parte judicial quizás escrito, que si hay adultos que están en condiciones de poder sacar a los menores de las instituciones educativas, que primero la institución educativa se comunique sí o sí con la madre, porque justamente ese es el gran problema. La institución educativa, si no tiene muchas veces un parte judicial que determina expresamente que
la persona no puede sacar al menor, muchas veces se ve impedida decir que no puede llevárselo. Y si hay una nota, como en este caso había, de que la mamá habilitaba de alguna manera que este muchacho pudiera llevar y traer a este niño de la escuela, en ese tipo de casos yo siempre le señalo a los padres que haya o no haya una nota judicial presente intermedia, la institución educativa se tiene que comunicar antes con la madre, antes de que, diríamos, este adulto X aparezca para llevarse al menor, sea conocido o no. Claro, en este sea caso... conocido o no. Ahí está, es clarísimo. En este caso lo que se ha dicho es que la mamá no había comunicado a la escuela que específicamente se había generado como una sensación de un pedido de alejamiento de esta persona de Felipe. Pero hay una versión también muy importante, sí, porque Felipe fue retirado antes de que terminara la clase, es decir, a la mitad de la tarde. Él argumenta que estaba mal el tiempo y que la mamá le había dicho que lo tenía que retirar. ¿Viste, Jorge? Y no firmó. No firma el sacar al menor de la institución. Exactamente. No lo firma, e inclusive ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en este tipo de casos, que yo trabajo diariamente con estos casos, con estas características, cuando hay situaciones de abuso y maltrato, es muy delicado manejarse con esto de creer que el adulto es un conocido, es un referente. O sea, acá quizás actúa esta cuestión de la confianza, porque este hombre era un referente para la institución escolar, de alguna manera, era un conocido, y le habilitaron este menor. Y vuelvo a repetir, nosotros en este tipo de casos no sabemos hasta dónde va el sujeto. Este sujeto tiene un perfil claramente de dependiente emocional y de abusador, claramente. O sea, yo estuve analizando las características de su forma de ser, de una cantidad de comentarios que le había realizado a su núcleo de allegados, y o sea, hay cosas que son claras, como por ejemplo el niño lo tenía identificado como una referencia más allá de las necesidades del niño, y había una necesidad explícita del niño que se la expresaba a su mamá de querer ver a este sujeto. En este tipo de casos, en los casos de abusadores, es muy común encontrar que el niño interpreta que el abusador le ofrece un afecto especial y lo transforma en un ser especial. Por consiguiente, el niño pide ver al abusador. Esto también es un elemento que hay que llamar desde los mitos. Si lo quiere ver, entonces le hace bien. No necesariamente. Cuidado con esto porque son mitos del abuso. Cuando los quieren ver en esta manera, diríamos, ultra obsesiva, y aparece esta cuestión de que él me regala, él me da esto, él me da lo otro, y por supuesto hay otros indicadores que yo acá traje algunos como para compartir si después nos da el tiempo, y encontramos más de un indicador. Hay que abrir los ojos de manera inmediata. Este caso fue un caso que tuvo un desenlace siniestro, que evidentemente en la escena que terminan encontrando el cuerpo de policía se ven una cantidad de características de lo patológico y de lo mórbido mental de este sujeto, ¿no? Quedan los dos abrazados. Sí, exactamente. Él ultima al menor de la misma manera que se ultima a él, le da calmantes al menor para, evidentemente, sacarlo de ambiente, lo recuesta sobre su pecho y terminan los dos abrazados. O sea, a ver, hay una escenificación de la obsesión pasional por el menor. O sea, es siniestro y a ver, y tenemos que tomar conciencia socialmente de esto, hasta dónde puede una cabeza llegar. Claro. Nosotros nunca sabemos hasta dónde la mente humana puede llegar. Ese es el punto. Ahí está, lo que Adriana Savio nos está en estos momentos acercando es concretamente, a partir de alguna pista, elementos que no solamente tienen que ver con el caso de Felipe, incluso le digo, ya el caso de Felipe es un caso irreversible. El caso de Felipe, dolorosamente, no puede modificarse. Entonces lo que Adriana está esta mañana aquí en nuestro programa es para que observemos cosas que puedan ser de gran utilidad, digamos, en el manejo, que no haya malentendidos ni confusiones que de alguna forma hoy, ¿sabes una cosa, Adriana? ¿Sabes que cuando, en uno de los consejos que te dan, que me pareció horrible al principio, en Estados Unidos, por ejemplo, me ha ocurrido en Nueva York, recuerdo que subí a un ascensor
y me dio había un niño y me dio estaba con su madre, estaba con su padre, y me dio esa sensación, ese deseo, esa cosa de simpatía hacia el niño, de pasarle levemente la mano por la cabeza. Sí. Yo iba con un primo mío y me dijo, no lo hagas nunca. Claro. No lo hagas nunca en esta sociedad, sí, de tocar a un niño, sí, porque es un tema muy complicado. ¿Y crees que te diga una cosa? Los padres no lo tomaron como una sensación de simpatía. No. Miraron con atención, sí, y fríamente, sí, como diciendo, ya está. Sí, eso es muy común en sociedades como la norteamericana, y en Europa actualmente es muy común. Francia comenzó con esto, está relacionado a uno de los indicadores que plantea Stop It Now, que es una organización que trabaja a nivel internacional con el tema de el abuso sexual infantil desde el 0 año en adelante, y uno de los elementos es que el niño tiene que ser protegido por los adultos referentes en cuanto a su deseo de ser tocado o no por otro adulto. Si el niño no quiere que otro adulto lo toque o se le acerque o lo salude, tiene que ser respetado. Y esto es un elemento que tiene que ver con el límite físico entre el niño y el mundo adulto, que es un elemento que, diríamos, se tipifica dentro del perfil del abusador. El perfil del abusador no respeta el límite físico entre el mundo adulto y el mundo infantil. De hecho, necesita acceder al cuerpo infantil para poder concretar, diríamos, la comisión del abuso. Por otro lado, hay un elemento que es muy importante también destacar, Jorge, si me permitís. Sí. Que es la evaluación de la percepción de seguridad. ¿Qué es eso? El abusador tiene una característica. Cuando yo hablo de abusador, entramos dentro de una definición muy amplia, porque hay también indicadores. Tampoco esto es para que salgamos a ver abusadores en todas partes, ¿no, verdad? Por supuesto. O sea, claramente hay que declararlo. Sí. Pero hay una de las características desde el punto de vista psicológico que tienen que ver con que en el caso, desgraciadamente, de Felipe se percibe claramente y aparece, es claro y evidente, de parte de este sujeto, que es la percepción de seguridad del niño. Uno de los elementos que el abusador maneja desde el punto de vista psicológico es observar cuán rodeado de personas de control y de referencia se encuentra el niño. O sea, si el niño tiene, diríamos, personas a su alrededor que lo contienen, que están siempre pendientes, que saben dónde está, a qué horas va, a qué horas viene. Y también si el niño tiene integrado, y esto es muy interesante y muy importante, interesante para que los padres lo manejen, si el niño tiene un autoconocimiento de su propia seguridad también. O sea, hasta qué punto el niño permite, como te pasó a ti en Nueva York, que el adulto acceda a su cuerpo, que el adulto le diga, no le diga, le haga determinados comentarios, le muestre o no le muestre determinadas cosas, porque también uno de los elementos que aparece es, por ejemplo, mostrarle materiales inapropiados al niño o mostrarle imágenes inapropiadas. Es muy común encontrarlo también. Esto tiene que ver con la percepción de seguridad y es muy importante. Y a ver, algo que yo siempre destaco en este tipo de casos, que es lo que ya se está trabajando en esta línea de lo que tú comentabas con lo que te sucedió en Nueva York. Es muy importante que los niños tomen conocimiento de esto. Cuando yo digo esto, no quiero decir alarmarlos a los niños, ni instalarles información del mundo adulto que los haga ver cosas que no existen, pero sí educar como se educa y prevencionar como se previene en Europa, por ejemplo, el día de hoy, que es haciendo que el niño aprenda sobre su autocuidado físico, haciendo que el niño entienda la diferencia entre el mundo adulto y el mundo físico, explicándole al niño las, diríamos, circunstancias de seguridad que tiene que tomar en algún tipo de situación. Qué mundo complicado que vivimos. Sí, además el niño tiene un sexto sentido, ¿no? Todos lo tenemos. Se puede equivocar, además, a veces puede ser producto de un berrinche o que no tiene digamos, afectividad hacia una corriente de afectividad hacia alguien que conoce o que ha comenzado a conocer. Pero todos tenemos un sexto sentido que debemos de alguna manera respetar. Yo no sabía eso de... Yo entiendo lo que me querés decir también con la expresión sexto sentido. En realidad tiene que ver con el límite, entre comillas, a nivel del aparato psíquico infantil, cuando el niño se angustia frente a algo que ya no maneja de parte del abusador. El niño al principio interpreta que el abusador le está dando una expresión de amor que lo hace especial.
pero llega un momento donde el aparato psíquico infantil accede a un límite frente a eso, porque ve que el abusador se le va la situación de las manos. Y en ese momento ellos piden ayuda. La clave acá está en poder identificar en realidad y poder saber decodificar cuando ellos hablan y expresan, que es en realidad lo que pasó con Felipe. Felipe habló. Exacto. Así como ustedes los forenses dicen, el muerto habla. Sí, exactamente. El muerto habla. En este caso, hay como una expresión de que la psicóloga la psicóloga utilizó su capacidad, su técnica, su sensibilidad, su inteligencia, ¿verdad?, para ver qué era lo que Felipe, algo que le molestaba a Felipe o que Felipe lo ocultaba o lo guardaba muy dentro. Fue Felipe el que dio las pistas. Exactamente, ellos siempre hablan, y uno de los mitos también que hay que poder echar por tierra de manera radical es el concepto de la mentira infantil o de la fantasía. La mentira infantil como tal no está presente en el aparato psíquico infantil y menos en este tipo de edades. O sea, no existe esta cosa de que ellos imaginen, porque no pueden imaginar algo que no está integrado en su mundo cotidiano. O sea, ellos no pueden expresar que les están haciendo algo que no es propio que el niño, diríamos, conozca cotidianamente, que se lo hagan. Cuando el niño trae algo del mundo adulto en su discurso, claramente es porque es cierto. O sea, no es que el niño mienta o que el niño tenga una fantasía. Porque justamente uno de los elementos que el abusador utiliza es poder desacreditar el discurso del niño. Y poder desacreditar a las personas que trabajamos con el discurso del niño. O sea, es muy común encontrar eso de parte del abusador. Para poder desarmar esta estructura y poder volver a acceder al niño, ¿la verdad? Que es lo que busca, de alguna manera. Vamos a pasar raya entonces. Lecciones que deja este caso, sin llegar a dar definiciones totales de este caso, porque este caso está en el campo de la justicia. Exacto. Y se verá qué fue lo que pasó. Yo contaba hace algunos minutos que hablé con alguna gente de Maldonado, y que alguna gente de Maldonado dice, ¿y no habrá decidido el suicidio? ¿Y no habrá matado a Felipe porque Felipe comenzó a hablar de este tema? Y se vio de pronto encerrado en una situación. Esas son especulaciones que uno puede hacer. Segundo. Sí, yo igual tengo algún... Dime. ¿Tenés discrepancia con eso? No sé si discrepancia, pero, a ver, desde lo psicológico, ¿no? Lo estoy pensando más desde lo psicológico forense, más como a un nivel de una autopsia psicológica. Puede ser esa hipótesis, pero también es viable la hipótesis de el límite que a él le pusieron, no solamente porque el niño habló, sino el límite frente a su objeto de amor. Felipe era su objeto de amor elegido. El abusador actúa sobre niños que tienen la misma edad, la mayoría de las veces, de la edad que tenía el abusador cuando fue él seguramente abusado. Claro. Es una proyección sobre el niño. Claro. Si a mí me sacan a ese niño, que es mi objeto de amor, yo me mato y me desespero, porque en realidad lo que van a hacer es matarme a mí. Claro. La significación es esa, ¿no, verdad? O sea, desgraciadamente el desenlace siniestro de esto fue, me quito la vida y me quito la vida yo, ¿no? Adriana, todos tenemos un pensamiento, ¿verdad? Pero de cualquier manera es bueno establecer que la pericia forense dice que sí. En caso que se ratifique el abuso sexual que se habría producido sobre Felipe, hay que observar también si fue, digamos, Fernando quien cometió eso, y que ese es un proceso de investigación que lleva un poquito más de tiempo. Igual ya había indicadores de manipulación psicológica sobre el menor, ¿no? Cuidado que cuando hablamos de abuso sexual no solamente tiene que ver con lo carnal, la penetración y diríamos pruebas de ADN únicamente. En realidad se inicia con una manipulación de diferencias de poderes frente al menor. La figura del abuso sexual infantil es una figura, diríamos, de crimen de poder. Es un crimen de poder.
Sí. De diferencia de poderes, ¿no, verdad? O sea, siempre está primero la manipulación psicológica, ¿no? De parte del abusador frente al abusado. Dos cositas más. Sí. La primera, nosotros en nuestro país al día de hoy no tenemos un registro de ofensores sexuales frente a abusos sexuales consumados o de intencionalidad de abuso. Perdón. Eso no existe al día de hoy. Perdón frente a esto. Sí. En el caso de los abusos infantiles, voy al caso de Estados Unidos otra vez, donde pasan cosas terribles también en Estados Unidos, una ¿no? población muy compleja. Sí, pero aparece a través de la computadora, aparece el nombre y aparece también aparece el nombre y la foto de quienes han violado niños y que están viviendo en esa zona, en el distrito exactamente, en tu propio barrio. Sí. Los identifican. Sí. No hay medias campanas ahí. Sí. Ahí no hay el tema de que estás discriminando, no. Ahí lo que importa es el niño. Sí. Y se pone el nombre. Se preserva al menor. Exactamente, se pone el nombre de la persona. Totalmente. Y la foto de la persona. Y entonces a través de la computadora tú sabes que a 1 cuadra y media vive una persona que violó a un niño. Exacto. Y lo lamenta todo el mundo, pero violó a un niño y se debe saber, porque la violación, que es uno de los delitos más aberrantes que existe para la mujer, ni que hablar con los niños, ¿verdad? El caso de tanto niño o niña, en este caso exige, y además se cree que es una manera de poner barrera, ¿verdad? Para de limitar, sí, exactamente. El accionar de reditativo, ¿no? ¿Verdad? Porque el abusador siempre tiene como una acción ¿Sabés de lo que reditar. sería acá en este país hacer algo así? Bueno, pero a ver, hay que también, es tal cual, tú lo mencionás, pero también ellos plantean socialmente que el abusador no deja de tener derechos, porque ahí entramos justamente en el gran problema de por qué en nuestro país no tenemos al día de hoy este registro de ofensores sexuales, que aparece el derecho a la preservación de la identidad privada frente a lo público en este tipo de casos, ¿no, verdad? O sea, cómo manejar eso. En Norteamérica ellos tienen un registro, así como tú lo mencionás, pero paralelamente eso no quita que al mismo tiempo, diríamos, expliciten que el ofensor sexual sigue teniendo sus derechos, entre comillas, ¿no, verdad? Tanto y cuanto no cometa nuevamente sus actos, ¿no, verdad? Esto es muy importante. Y, a ver, ¿por qué lo señalo y me parece fundamental? Porque justamente uno de los argumentos que se plantean en el caso, desgraciadamente, de Felipe, es que no tenía antecedentes este hombre. Y que no tenga antecedentes no significa absolutamente nada. En los casos de abuso sexual infantil, en los casos del perfil del abusador, es más probable que no tenga antecedentes a que sí los tenga. Porque hay una diferencia entre la figura del abusador y la figura del violador. El violador actúa e interviene abusando también, pero de manera violenta y es un extraño frente a otro extraño. Elige su víctima al azar. Mientras que el abusador en realidad es de alguna manera un perverso que abusa de alguien que conoce y accede fácilmente. De hecho, son niños la mayoría de las veces. Qué buena precisión. Entonces, me parece que es muy importante esto, porque, a ver, que no tenga antecedentes penales es más que esperable para una figura abusadora. En la figura del abusador es más que esperable que no los tenga. Porque aparte, de hecho, desde el punto de vista clínico, estamos hablando de un trastorno de personalidad la mayoría de las veces. Un trastorno de la personalidad que tiene que ver con esto de lo sutil, que tiene que ver con esto de esconderse de maneras en los grises, ¿no? De parecer como pasaba con este muchacho, ¿no? Todo el mundo lo conocía, era un referente de la escuela, las maestras le tenían confianza, bueno, y resultó este desenlace que nadie se lo esperaba. Entonces, también la pregunta que yo dejo abierta, ¿no? O sea, ¿cómo la justicia actúa e interviene en este tipo de, como yo le llamo, crímenes cotidianos blandos o grises? Porque es un intersticio gris totalmente. Nadie, yo creo que podía imaginarse un desenlace siniestro de estas características. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera la madre, por supuesto, o sea, yo creo que nadie, ¿no, verdad? Sí, con los elementos que tenemos. Ahora cuando la justicia comience a indagar y de repente empiecen a unirse todas las piezas, tal vez las cosas aparezcan mucho más claras, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar, Jorge, discúlpame, de infantilizar
el mundo infantil, valga la redundancia. Hay cosas, como está pasando en otras partes del mundo el día de hoy, ya hace muchos años atrás, que en materia de estos temas los niños ya tienen que saber. Que el adulto sea un adulto no significa que el adulto sepa necesariamente hacerle el bien siempre al niño. Y el niño eso tiene que reconocerlo de alguna manera. Y esto tiene que ver con justamente el concepto de autoconfianza, el concepto de autoseguridad que hay que darle al niño, ¿no? Porque también después hay cuestionamientos. Si nosotros le damos esos elementos al niño, el niño ¿qué va a hacer? Se pone contra sus padres, se va a rebelar contra nosotros. Y en realidad eso es un mito también. Eso tiene que ver con cómo nosotros le podemos formar al niño la idea para que en realidad, en síntesis, sea él el que se defienda. Es un mundo loco. Terminamos dándoles elementos a los niños para que sean ellos los que se defiendan del mundo de los adultos. Pero es necesario porque este caso, el desenlace que tuvo, quizás podría haber sido evitado desde ese lugar. Adriana, seguramente vamos a conversar contigo porque este tema se va a extender a partir de este tema. Sí, claro. Van a surgir nuevos temas adyacentes a medida que las piezas, como decíamos recién, se vayan uniendo, ¿no? Va a hablar la psicóloga, van a hablar familiares, la maestra, va a hablar la maestra, va a hablar también, por supuesto, la mamá, seguramente el papá ausente además, ¿verdad? Un problema complicado. Señores, con nosotros ha estado la directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. Gracias por estar con nosotros, como tantas veces, Adriana, ha sido muy útil. Seguiremos hablando sobre un tema que es muy importante y que en este caso... Es mi obligación, es mi misión, sí. Es mi deber. Viene el Día Internacional a propósito del abuso infantil. Sí, es verdad. Qué bueno que sería que hiciéramos algo similar a lo que se dio, que fue extraordinario cuando la marcha de la mujer. Sí, totalmente. Y no quedarnos solamente... Porque todos... Que no quede en el silencio, porque de hecho son crímenes que siempre se silencian por un tema de vergüenza, por un tema de distintas circunstancias. Pero yo al día de hoy es impresionante la suba de casos que hay. Es la subida que tiene de existencia de casos cada vez más frecuentes es realmente impactante. Somos una sociedad muy chica para tener este tipo de circunstancias. Gracias, Adriana. Señores, seguimos adelante. Washington Coralo viene en unos minutos aquí, el presidente de la Cámara de Industrias, a la mañana de tiempo presente. Son las 9:30, 15 grados la temperatura.